por la Corporación Comunidad y Justicia, y hasta por 10 minutos, tiene la palabra don Vicente Argües. ¿Se escucha ahí? Exactamente, la palabra. Bueno, con la venia del presidente y dando gracias a este excelentísimo tribunal, vengo a exponer en estos autos en representación de la Corporación Comunidad y Justicia sobre el control de constitucionalidad facultativo iniciado por requerimiento de diversos honorables diputados y diputadas acerca del proyecto de ley que tipifica el delito de incitación a la violencia, a fin de que, en virtud de los argumentos que a continuación expondré, se declare la inconstitucionalidad del proyecto de ley mencionado y, en consecuencia, se acoja íntegramente dicho requerimiento. Debido a la limitación en el tiempo, me ceñiré únicamente a los aspectos que, a juicio de nuestra corporación, son los más importantes, que se refiere a la afectación en su esencia al derecho a la libertad de emitir opinión e informar, a la afectación de ciertos principios limitadores del jus puniendi, reconocido expresamente ya por nuestra Constitución, ya por tratados internacionales que se incorporan a nuestro ordenamiento jurídico por vía del artículo 5º, inciso 2 de la Carta Fundamental. Y, en tercer lugar, un aspecto procedimental que se refiere a la aprobación con quórum inferior al que exige la Constitución de este proyecto de ley. Respecto a lo primero, el proyecto artículo 19. Lo que se ve porque exprofeso la finalidad de esta iniciativa consiste en prohibir la difusión de ciertas opiniones o ideas, aunque en ciertos casos y bajo ciertos respectos que son restringidos. Y esto se ve en la visión única que presenta de la historia, por ejemplo, al denominar dictadura cívico-militar al régimen que regía en Chile entre 1973 y 1990. Fija como una verdad inamovible que no puede ser cuestionada lo dicho en diversos informes reconocidos por el Estado. Dejaría de existir, en consecuencia, una auténtica libertad de emitir opinión sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, como dice el artículo 19, número 12. Pues esta se vería severamente restringida, o mejor dicho, esencialmente afectada, respecto de una verdad histórica impuesta a través de la ley. Por lo demás, el verbo rector de la conducta tipificada no se refiere a la perturbación al orden público, ni a impedir, obstruir o restringir ilegítimamente un derecho, sino que específicamente a justificar, aprobar o negar lo dicho en estos informes. Y lo otro es un resultado. Se asocia este resultado a los actos de justificar, aprobar o negar. Por lo tanto, lo que se castiga no es la conducta, sino más bien la conducta que causa este daño lesivo, sino más bien la visión que se expresa. Es decir, un aspecto interno, subjetivo, en el que están involucrados aspectos incluso biográficos de cada persona y que no deberían ser sancionados, aún sin causaren efectos negativos. Los efectos negativos ciertamente corresponde sancionarlos, y de hecho en nuestro Código Penal están sancionados cuando son suficientemente lesivos, pero en delitos particulares y no según la motivación que tengan. Luego, en segundo lugar, debemos decir también que nuestra Constitución reconoce no solamente los derechos garantizados por ella misma, sino también por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. No me detendré sobre la doctrina conocida del bloque de constitucionalidad, pero creo que vale la pena mencionar la Convención Americana de Derechos Humanos y ciertas tesis acogidas por la Corte Interamericana. La Convención dice en el artículo 13 que lo esencial a la libertad de expresión, en el fondo, lo dice cuando detalla el derecho, dice que comprende la libertad de difundir ideas de cualquier índole, y además por cualquier medio, según los medios que detalla después. Se incluyen dentro de esas ideas de cualquier índole, evidentemente, interpretaciones o visiones de la historia que, y esto lo digo con el mayor de los respetos a todos los presentes, pero aunque sean sensiblemente hirientes para muchas personas, se trata de visiones que no son dañinas por sí mismas, y si causaran daño a otros, o atentasen contra un derecho ajeno, contra el orden público, bueno, ya existen delitos específicamente tipificados que castigan esas conductas. Respecto de dicho artículo, la Corte Interamericana se ha pronunciado en diversas ocasiones, destacando siempre su relevancia dentro del orden constitucional democrático. La opinión consultiva número 5, por ejemplo, destaca en el párrafo 32 lo valioso que es para una democracia el intercambio de ideas, comunicar a otros diversos puntos de vista, conocer opiniones, conocimiento de una opinión ajena y otras expresiones semejantes. En el párrafo 69, ¿sí?, dice que se deben garantizar las mayores posibilidades de circulación de ideas y opiniones. Se señala también que es piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática, en el párrafo 70.
Como puede verse, por lo tanto, nuestra Constitución y también los tratados internacionales otorgan a este derecho un ámbito de protección fuerte, con limitaciones muy estrictas para que pueda ser afectado u ordenado. Este proyecto establece una prohibición que se basa en la fijación prescriptiva de ciertas descripciones históricas formuladas por ciertas comisiones reconocidas por el Estado. Como si la adhesión a una descripción histórica pudiese ser prescriptiva, afectando claramente la esfera interna de los ciudadanos, cosa que no le compete regular al orden jurídico, ni mucho menos al derecho penal. Por lo tanto, constituye una afectación en su esencia al derecho reconocido en el artículo 19, número 12 de nuestra Carta Fundamental, y también de múltiples tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, especialmente dentro del sistema interamericano, la Convención Americana. Cabe destacar además que estos vicios de inconstitucionalidad, debemos decirlo, no son subsanables durante el transcurso de la tramitación del proyecto, porque la idea matriz misma del proyecto, al menos en su estado actual, al menos en la redacción actual, en este artículo, a mí me parece que también en el anterior, pero en fin, la idea matriz misma es contraria a la libertad de emitir opinión e informar. Porque ¿de qué manera uno podría limitar este derecho sin afectarlo en su esencia, fijando a la vez una determinada visión histórica, una determinada verdad histórica? A mí me parece que es imposible. El proyecto de ley, llegando al segundo argumento, atenta contra ciertos principios limitadores del jus puniendi, del derecho penal, que están reconocidos expresamente por nuestra Constitución o que, en el artículo 5, inciso segundo de la Carta Fundamental, se incorporan a nuestro ordenamiento jurídico. En primer lugar, me parece relevante el principio de taxatividad o tipicidad. El artículo 19, número 3, inciso final de la Constitución señala que ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella. Vale decir, el tipo debe estar redactado en términos estrictos. Dicho, bueno, y en este caso, este proyecto de ley está redactado en términos que son indeterminados. ¿Qué debemos entender, por ejemplo, por las palabras justificare o aprobare? Cabría señalar, por ejemplo, que dentro de dichos términos se incorpora lo que han dicho incluso algunos historiadores, aun si no lo compartimos, aun si yo no estoy de acuerdo personalmente. Pero cabría decir, por ejemplo, que cabe ahí alguien que afirme que ciertas muertes llegaron a ser necesarias. Bueno, no queda claro con el proyecto. ¿Qué pasa si respecto de los informes hay contradicciones entre uno y otro y uno afirma reconocer uno pero no otro en algún aspecto determinado? ¿Sancionaremos a alguien con presidio por ese motivo? Todo esto está indeterminado y no queda claro en el proyecto. Y si revisamos el resultado que se asocia a esa justificación, aprobación o negación, esto es mucho más grave y aparece con mayor claridad. ¿Qué se entiende por perturbar el orden público? ¿Qué se entiende por impedir, obstruir o restringir en forma ilegítima el derecho de un ofendido? Bueno, esa es una formulación amplísima, es claramente un tipo penal abierto. ¿Qué pasa si hay una restricción ilegítima de un derecho, pero de lesividad tan baja que no correspondería sancionarla por derecho penal? ¿Cabría dentro del tipo? No queda para nada claro. Por lo tanto, constituye un tipo penal abierto cuyos niveles de indeterminación son a todas luces inconstitucionales a juicio de nuestra corporación. Un segundo principio limitador del jus puniendi que cabe mencionar es el de ultima ratio. El derecho penal debe encargarse solamente de sancionar las conductas más graves de todas, únicamente en la medida en que dicha sanción sea necesaria para cumplir la conservación del orden y la protección de la convivencia pacífica dentro de nuestro país. Y así lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Kimmel con Argentina en 2008. Dice que en una sociedad democrática el poder punitivo solo se ejerce en la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos que se busca proteger. Párrafo 76. Además, señala en los párrafos 56, 58, 72 y 74 que la conducta que se sanciona debe ser idónea, necesaria y proporcionada para conseguir el objetivo. Corresponde, por lo tanto, no solo verificar si el resultado ya se encuentra protegido por nuestro ordenamiento jurídico, sino también si existen o no alternativas menos lesivas para alcanzar la finalidad perseguida. Vale decir, aun si concediésemos que la finalidad es legítima y aun si creyésemos que cumple con los estándares del principio de tipicidad, cuestión que yo no creo, deben, en lo posible, y a juicio nuestro, si es posible, establecerse vías menos lesivas que las sanciones penales, el derecho penal. Por último, una crítica procedimental, que el proyecto fue aprobado con un quórum inferior al que exige la Constitución. Es decir, aun si no fuese inconstitucional, este proyecto debería requerir de quórum calificado para su aprobación, por establecerlo así en el artículo 19, número 12, expresamente.
Y este punto fue planteado también expresamente por el diputado Sangüesa en la comisión y fue desestimado por la Secretaría, fue planteado expresamente en la sala de la Cámara de Diputados por el diputado Pardo y también fue desestimado por la mesa de la Cámara de Diputados. Y esto quiere decir que la mesa, teniendo la atribución para recalificar el quórum, no lo hizo en expresa contravención al artículo mencionado. De haberse recalificado, este artículo habría sido rechazado. Es decir, se trata de una contravención que, última cosita, una contravención que influyó sustancialmente en el resultado. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias a usted.